Ya, sí se ve. ¿Me pueden confirmar, por favor, en el chat? Y si es que se me escucha. Yes, teacher. Sí, ya, genial. Entonces, la última clase nosotros hemos visto acerca de lo que es el pasado, el simple past y también el past perfect. Entonces quedó un ejercicio que les dije que íbamos a resolverlo el día de hoy. Entonces, vamos a empezar. Este de acá es el ejercicio y dice que tenemos que completar este párrafo con el past simple y con el past perfect, dependiendo de cada uno de estos verbos que se encuentran acá y en el tiempo correcto, ya sea en el pasado simple o en el pasado perfecto. Entonces vamos con la primera oración. Acá dice que Julio Sánchez and Liv Carlson have a intercultural marriage. Eso quiere decir que Julio y Liv tienen un matrimonio intercultural. Acá no hay problema, es solamente para leer. Ahora, en la segunda oración tenemos Liv is Swedish and she, hay un espacio para completar, to the United States to work. Entonces, la mejor opción acá, si te está diciendo que primero te dice que Liv es sueca, porque Liv se refiere a ella, y ella, acá tenemos que usar la forma pasada del verbo come, que significa venir, pero como la forma pasada es came, entonces es lo que nosotros vamos a usar. Y acá dice, she came to the United States to work, es decir, y ella vino a los Estados Unidos a trabajar. A trabajar. Exacto. Acá tenemos la otra oración que dice she and Julio, y hay un espacio, que bueno, acá ya está completado, y dice at a party, es decir, ella y Julio en una fiesta. Entonces lo mejor sería que se conocieron en una fiesta, se encontraron en una fiesta. Entonces para esto vamos a usar el verbo meet, que significa eso. Pero acá está en su forma, digamos, en la forma presente, en la forma infinitiva. Entonces nosotros necesitamos ponerlos en el pasado y vamos a ponerle el met. Es decir, ella y Julio se conocieron, se encontraron en una fiesta, en la fiesta. Ahora, en la segunda oración tenemos live, hay un espacio, many people at the party. Es decir, live, acá la mejor opción sería no conocía, y nosotros sabemos que la forma pasada de cualquier verbo siempre va con un auxiliar. En este caso es el didn't, en la forma negativa, ¿no? Entonces tenemos didn't know y el know obviamente ya no necesita cambiar o ir en el pasado porque ya tenemos el auxiliar del didn't que está indicándonos que está en la forma pasada. Entonces, Liv no conocía muchas personas, many people, en la fiesta. Y esta expresión que dice en neither did Julio significa que Julio tampoco lo hacía, es decir, Julio tampoco conocía a muchas personas. Ahora, en la otra oración dice, he is from Colombia, es decir, él es de Colombia. And he, hay un espacio, English very well at that time. Es decir, él es de Colombia y él, en este caso, lo mejor, si te está hablando acerca del inglés, que es un idioma, sería que él no hablaba muy bien el inglés en ese tiempo. Entonces, acá hemos colocado el didn't speak. Y también igual como hemos hecho con este verbo anterior, el speak ya está teniendo su auxiliar, que es el didn't, y por lo tanto el speak ya no necesita ir en la forma pasada, sino en la forma infinitiva. Por eso es que tenemos didn't speak English very well at that time. Es decir, y él no hablaba inglés muy bien o no hablaba muy bien inglés en ese tiempo. Luego en la otra oración tenemos luckily before she got the job. O sea, acá dice felizmente o afortunadamente antes que ella obtuviera el trabajo, antes que ella tuviera o consiguiera el trabajo, que significa lo mismo, en los Estados Unidos, in the United States. Acá tenemos esta forma del pasado perfecto, pero ustedes se preguntarán, ¿y por qué el pasado perfecto no usamos, por qué no usamos simplemente la forma pasada, es decir, solamente el live? ¿Se acuerdan que la clase pasada había explicado que cuando estamos hablando de acciones en el pasado, pero queremos hablar de dos acciones en el pasado? Entonces tenemos una que sucedió mucho antes que la otra, entonces la que sucedió primero va a tener que ir en el pasado perfecto. Y en este caso sucede esto, porque te dice que antes que ella consiguiera un trabajo, el trabajo en los Estados Unidos, entonces ella había vivido
Entonces, por eso es que nosotros tenemos que usar el pasado perfecto. Por eso es que tenemos acá live, had lived. Es decir, ella había vivido in Spain, en España, for several years. Es decir, ella había vivido en España por, o durante, que significa lo mismo, durante varios años. Y luego la otra acción, que también estamos hablando que es una acción que sucedió, es decir, todos estamos en el pasado, pero es una acción que sucedió mucho antes, al igual que esta, también lo vamos a usar en el pasado perfecto. Por eso es que ponemos, and she had learned, es decir, y ella había aprendido a... Aprendido a hablar español muy bien. Ujú, exacto, ella había aprendido a hablar español muy bien. Y luego vamos a usar, en esta otra oración tenemos so it was. ¿Por qué usamos el was? Porque saben que en el caso del it, o de he, she, it, usamos el... Va con was, Ah, exacto. Y en el caso de you, we, they y también... were. Ah, exacto, muy bien. Entonces, así tenemos so it was easy, que fue fácil para Liv, por Liv, en Julio, to talk to each other, Hablar. es decir, el uno al otro en la fiesta, at the party. And the rest is history. Y el resto es historia, es decir, el resto ya se enamoraron y todo eso. A eso se refiere. Ya. Ahora, en este caso ya vamos a empezar a ver lo que es el futuro. Este ha sido nada más el ejercicio anterior que nos faltaba. Ahora, en el futuro podemos ver cuatro, digamos que clasificarlo en cuatro. Tenemos el futuro simple, tenemos el futuro continuo o el futuro en progreso, el futuro perfecto y el futuro perfecto continuo o también llamado en progreso, que significa lo mismo. En esta clase vamos a ver los dos primeros, que es the simple future y lo que es el future progressive. En el primer caso, vamos a hacer uso del will y del be going to. Y en el segundo caso vamos a usar también el will, pero agregando el be y el verbo con ing. Y en el caso del be going to, también igual, lo único que se dan cuenta que se está agregando es esto, que es el be y el verbo con el ing. Y bueno, para la otra clase, para ir viendo más o menos cómo vamos formando lo que es el futuro perfecto, debemos de saber que vamos a usar el will, el have y el pasado participio, que también habíamos estado viendo en algunas clases. Y en el caso del futuro perfecto continuo, o también en progreso, vamos a usar o vamos a hacer uso de lo que es el will, el have, el been y también el verbo con el ing. Deben de recordar que siempre cuando hay algo que dice progressive o cuando dice continuous, siempre se usa el ing. Acá hay ing y acá también. Eso es lo que lo diferencia. Ya. Ahora, para ver de manera general, acá podemos ver lo que es la simple future, y como ya les había estado comentando, se estructura con el will o con el be going to y con la forma infinitiva o el verbo en la forma básica, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, acá está contraído, obviamente, pero sería you will like the hotel, es decir, te gustará, like significa gustar, el hotel. Y en la parte de abajo tenemos you are going, porque también está contraído, you are going to like the hotel, es decir, te va a gustar el hotel. La idea básicamente es la misma, pero vamos a ir viendo para qué casos vamos a usar el will y el going to también para qué otros casos, porque ahí hay una diferencia. Eso es en el caso del simple future, pero en el caso de la future progressive, nosotros vamos a usar el will be, como ya hemos visto, o el be going to, más el be, más el verbo, pero con su forma ing. Acá tenemos un ejemplo que dice, a week from now, you will be relaxing in the sun. Es decir, una semana a partir de ahora o dentro de una semana, que significa lo mismo, eh, tú vas a, perdón, tú estarás relajándote en el sol. En la parte de abajo tenemos igual que dice a week from now, es decir, una semana a partir de ahora, you are going to be relaxing in the sun. Es decir, que tú vas a estar relajándote en el sol. O sea, la idea básicamente es la misma, pero en algunas situaciones se usa el will, en otras situaciones se usa el going to. Acá tenemos en el caso de dos acciones en el futuro. En el caso de dos acciones en el futuro, vamos a hacer uso del will o del be going to, pero además del simple present. Como si podemos ver acá en los ejemplos, que dice, acá está contraído, claro, pero la expresión es I will call you, es decir, yo te llamaré as soon as
we land. Es decir, yo te llamaré tan pronto como nosotros aterricemos. Este verbo de acá significa aterrizar, por eso es que lo digo. Ahora, en la parte de abajo tenemos otro ejemplo, pero ahora con el going to. Acá está en la forma contraída y dice, we are going to visit Florence after we tour Rome. Es decir, nosotros vamos a visitar Florencia después de recorrer o de hacer turismo, ¿no? En Roma. Roma. Ajá, exacto. Ya. Ahora, para ir viendo, tenemos que nosotros vamos a usar el be going to y el will para decir lo que nosotros creemos que va a pasar en el futuro, ¿no? De forma general podemos decir eso. Acá tenemos el be going to y dice, I think I'm going to enjoy the trip. Es decir, yo creo, yo pienso que voy a disfrutar del viaje. Y en la parte de abajo es básicamente lo mismo. Dice, I think, está también contraído, I will enjoy the trip. Es decir, yo creo, yo pienso que disfrutaré el viaje. Básicamente la idea es la misma. Ahora, nosotros de forma más frecuente vamos a usar el be going to para hablar acerca de una situación futura que digamos que ya está planificado o ya se está desarrollando. O sea, básicamente el be going to es más para planes que uno tiene o cosas que ya se están dando, ¿no? Se están desarrollando, como había dicho. Acá tenemos un ejemplo. Dice, we are going to take our vacation in June this year. Es decir, que nosotros vamos a tomar nuestras vacaciones. En junio de este año. Ajá, de este año, exacto. Y en la parte de abajo, perdón, antes que pase a la otra oración, podemos ver que acá ya es un plan, ¿no? O sea, esas personas ya están planeando hacer eso ya está establecido. Y en la parte de abajo tenemos que dice, look at the sky, es decir, mira el cielo, y dice, it's going to rain for sure, es decir, que seguro va a empezar a llover, ¿no? En este caso podemos ver que se aplica acá lo que habíamos dicho que o ya está en desarrollo, ¿no? Es decir, es algo que ya estamos viendo que se empieza a nublar, se supone, por eso que le dice mira el cielo, y le dice que seguro va a empezar a llover. Entonces es algo que ya se está dando en desarrollo y va a suceder. Y en el caso de arriba es un plan que esas personas ya están teniendo, ¿no? Ahora, nosotros vamos a usar el will y no el be going to para expresar una acción futura que nosotros hemos decidido en el momento que estamos hablando. Es decir, no es un plan que nosotros tenemos, como en el caso del be going to, sino es algo que se dio una situación y nosotros estamos diciendo, justo en el momento que estamos hablando, que esto de acá vamos a hacer. Acá tenemos un ejemplo que dice, oh no, eso no hay ninguna traducción, y dice, I can't go to my dentist appointment. Es decir, que no puedo ir a mi cita con el dentista this afternoon, es decir, esta tarde. Y en la parte de abajo está contraído, claro, pero dice I will call and change it. Es decir, yo voy a llamar y cambiarlo. Es decir, tal vez probablemente esta persona está en otra situación o pasó algo y no va a poder ir a la cita que tenía con el dentista en la tarde. Y en ese momento es que a esa persona tiene esa expresión de decir que lo va a llamar y va a cambiarlo eso. Es decir, en el momento que está hablando es que toma esa decisión. Es decir, en ningún momento fue un plan que esa persona tenía. Por eso es que acá abajo dice que no vamos a usar el going to, sino simplemente el will. Ahora vamos viendo cada uno para que se pueda explicar un poco mejor. ¿Cómo es que usamos, o bueno, cómo es que realizamos la forma positiva del be going to? Nosotros tenemos que tener el sujeto, el am, are o is, que está en azul, el going to y el infinitive. Entonces, siguiendo estos colores, nosotros podemos ver acá esta oración que dice, I am going to keep this jumper. Es decir, yo voy a mantener este suéter o también puede ser pullover, que significa lo mismo. Acá abajo tenemos otra oración que podemos hacer uso del you, we, they con el are, que ya creo que todo el mundo sabe que con el are va el you, we, they. Y dice going to use it again. Es decir, suponiendo que yo tome como ejemplo el you, quiere decir tú vas a usarlo de nuevo, again, que significa de nuevo. Y use significa usarlo, ¿no? Ahora, en la parte de abajo tenemos otro ejemplo que dice he, she, it
is going to work in the new hospital. Es decir, él, ella, o también puede ser en general it. Está trabajando en el nuevo. Exacto. Va a trabajar en el nuevo hospital, ¿no? En cambio, en la forma negativa, lo único, digamos, que cambia es que vamos a usar el not. Entonces, tenemos el sujeto, el am, are, is, el not going to y el infinitive. Ahora, nosotros podemos poner acá, como pueden ver, siguiendo los colores, que dice, I am not going to keep this jumper. Es la misma oración, pero agregándole el not, y dice que yo no voy a mantener este pullover, este suéter, ¿no? En la parte de abajo tenemos lo mismo. Tenemos el you, we, they, y tenemos el aren't, y tenemos going to use it again. Es decir, suponiendo que tomemos el you, tenemos que tú no vas a usarlo de nuevo, ¿no? Podemos ver que lo único que está cambiando es que en lugar de poner el are, vamos a poner el are. Aaron. Exacto, muy bien. Y en la parte de abajo tenemos una oración que dice he, puede ser she o también puede ser it, isn't going to work anymore. Usualmente el any nosotros lo usamos para oraciones que están en negativo. Es lo más común, es como que el any difícilmente va con una forma positiva, ¿no? Eso quiere decir, por ejemplo, she isn't going to work anymore. Eso, digamos que en la traducción, significa que ella ya no va a trabajar, o también puede decir que ella no va a trabajar nunca más, ¿no? Es lo mismo. Ya. Ahora, ¿cómo es que nosotros hacemos las preguntas, ¿no? Lo que es the questions. Vamos a usar, por ejemplo, podemos usar el question word. En este caso, por ejemplo, acá hay una palabra pregunta, acá también la hay. Luego sigue el am, are o is, que en este caso va de frente porque no hay una palabra pregunta, pero significa lo mismo. Tenemos el subject, el sujeto, el going to y el infinitive. Entonces, siguiendo los colores podemos ver. Dice when, que es una palabra pregunta que significa cuándo. Entonces, ¿Cuándo? muy bien. Y dice, when I'm going to see you again, es decir, ¿cuándo yo voy a verte de nuevo? Que significa sí, significa ver. Ver. Again significa de nuevo, entonces, ¿cuándo yo voy a verte de nuevo? En la parte de abajo tenemos otro ejemplo, pero ahora como tenemos el you, we, they, nosotros vamos a usar el are, ya no el am o tampoco el is, sino el are. Entonces tenemos, suponiendo que tomemos como ejemplo el you, tenemos are you going to move house? Este move significa mudarse. Entonces acá la oración es tú vas a mudarte de casa, suponiendo que tomemos como ejemplo el you, ¿no? También puede ser el we. Si tomamos como ejemplo el we sería nosotros vamos a mudarnos de casa. O en el caso del they sería ellos van a mudarse de casa. En la parte de abajo tenemos también una palabra pregunta, what, que significa qué. Entonces acá está contraído, pero en realidad significa is, pero lo podemos usar así también. Y dice what, puede ser he, she, it, going to do tomorrow. Es decir, ¿Qué va a hacer mañana? ajá, exacto. ¿Qué va a hacer ella mañana? Y suponiendo que digamos, o escogemos el she, entonces, ¿qué ella va a hacer mañana? Así como habías dicho. Entonces, así es como más o menos se forma. Ahora, en el caso del verbo que es el be, perdón, el go, nosotros usualmente no vamos a repetir todo. Es decir, no vamos a usar el I'm going to go to the cinema. Sí se puede hacer, pero usualmente no digamos que no se ve bien y no es común. Entonces, en este caso, solamente con el go ya no es necesario volver a ponerlo. Entonces, simplemente decimos I'm going to the cinema. Y acá significa yo voy a ir al cine. Porque supuestamente después del going to iba de nuevo el verbo, ¿no? Pero cuando nosotros usamos el go, ya no es necesario. O sea, es de frente nada más. I'm going to the cinema. Yo voy a ir al cine. Ok. Sí, muy bien. Entonces, ahora, en el caso vamos a ver las preguntas del yes y no y las respuestas cortas, ¿no? ¿Cómo es que se realizan cómo realizamos la estructura? Entonces, como ya hemos estado viendo, hacemos uso del am, del are, del is, del sujeto, the subject, el going to y el infinitivo. Entonces, acá tenemos un ejemplo
que dice, are I going to be late? Es decir, voy a llegar tarde, o puede ser, yo voy a llegar tarde, y la otra persona le dice, yes, you are, o no. Es decir, sí, tú vas a llegar tarde o no, tú no lo vas a hacer. Entonces son solamente preguntas cortas. ¿Por qué preguntas cortas? Porque cada vez que empiezan con el are, con el is, o puede ser con el am, perdón, acá está, ay, ya, así era. Am I going to be late? Es decir, yo voy a estar tarde, yo voy a llegar tarde, y acá es yes you are, no you aren't. Acá tenemos otro que dice, are you going to look for a job? Es decir, tú vas a buscar un trabajo, y la persona responde, yes I am, no I'm not. Ujú, que sería, sí, yo lo voy a hacer, no, yo no lo voy a hacer. Significa básicamente eso. Y como ya les había mencionado, cada vez que ustedes vean que inicia con are, is, o el am también, las preguntas son solamente cortas. Igual en el caso, por ejemplo, del pasado, cuando empezaba nada más con el was o con el were, también era igual. Por ejemplo, no sé, were they y un complemento más, y la persona respondía yes, they were, ¿no? Son solamente preguntas cortitas y respuestas cortas, obviamente. Acá tenemos otro ejemplo. Podemos decir is he, o podemos decir is she going to sell his or her car. En el caso que nosotros escogemos el he, vamos a usar el his. ¿Por qué? Porque para decir la pertenencia de alguien, en el nombre usamos el His. Ajá, muy bien. Y en el caso que sea She, her. ajá, exacto, vamos a usar el her. Entonces, en la parte de la respuesta ponemos yes, he is, no, she is, perdón, she isn't, y así, dependiendo. Les usamos el he. Luego tenemos el otro ejemplo que dice, are we going to stop working? Es decir, nosotros vamos a dejar de trabajar o parar de trabajar. Y acá la respuesta es yes, we are, no, we aren't. Acá abajo tenemos otro ejemplo que dice, are you going to move house? Que ya habíamos mencionado que significa mudarse de casa. Entonces la persona está preguntando, ¿vas a mudarte de casa? Entonces podemos responder, yes, we are. We are, no, Este, we aren't. este you se está refiriendo a, digamos, a nosotros, ¿no? En realidad, este you. Pero como también habíamos visto, podemos ponerle este you para responderle a, por ejemplo, cuando está yendo de frente a la pregunta para ti, ¿no? También puede ser, el uso es igual. Acá tenemos otro ejemplo, que tenemos el are, his parents. En este caso usamos el are porque se está refiriendo a sus padres. Entonces como que yo dijera they, ellos. Por eso es que usamos el are. Going to help him, es decir, van a ayudarlo a él. ¿Por qué digo a él? Porque este him hace referencia cuando yo estoy refiriéndome a un hombre. Igual acá este his, como ya habíamos mencionado, cuando es de pertenencia, en el caso del hombre usamos his. Y en el caso de la mujer usamos her. Entonces sucede, Her. ajá, exacto, sucede lo mismo. Ya. Hay una pregunta. Dice, they ya no lleva el are. Sí, el they sí lleva. No sé en qué parte me habían preguntado eso, pero bueno, por eso es que en la parte de abajo tenemos este his parents, es como que yo dijera they. Es básicamente es lo mismo. Luego dice, ¿por qué se junta el not en aren't o el isn't? Ah, es que podemos usarlo así, o sea, por ejemplo, Is not. ajá, podemos decir is not o podemos decir she isn't, ¿no? Por ejemplo, Abreviado. ajá, Ajá. es la, digamos la abreviación, así como me parece que había unos ejemplos por acá. Mm, Acá también, por ejemplo, acá yo puedo poner are not, o sea, no hay ningún problema en ese sentido, yo lo puedo poner así, sino que usualmente es como que lo hacemos la contracción, ¿no? Por eso ponemos el aren't. Y acá también podemos poner, en lugar del am, podemos ponerle una I'm not. solamente, ajá, y solamente la M sería I'm not.
y ya no sería I am not, ¿no? Pero básicamente es lo mismo, o sea, la idea es lo mismo. Acá también puede ser, por ejemplo, it is not, o puede ser it isn't, que es básicamente igual. Ya. Ahora, acá vamos a ver cuáles son los usos del be going to, ¿no? Porque habíamos estado viendo que ya significa futuro y todo, pero ahora, ¿cuándo usarlo? En cuanto a lo que viene a ser el uso, por ejemplo, nosotros lo vamos a poner el be going to cuando nosotros ya tenemos, digamos que un plan o una intención de hacer algo, lo que ya les había estado mencionando. Cuando nosotros ya tenemos un plan y estamos decididos a hacer algo, nosotros usamos el be going to. Por ejemplo, acá podemos ver que dice, I'm going to sort out the rest of them at the weekend. Es decir, este verbito acá que dice sort out significa que yo voy a clasificar o voy a ordenar, básicamente lo mismo, el resto de ellos el fin de semana. The weekend significa el fin de semana, es decir, sábado, domingo, ¿no? Es como decir eso. Ahora, acá podemos ver que vamos a usar el I'm going to. Acá también puede ser I am going to, sino que está en la forma contraída, no hay ningún problema. Entonces dice que yo voy a clasificar o ordenar, que significa lo mismo, el resto de ellos, of them, hace referencia a ellos, así como habíamos visto el him, igualito. En el caso de they, no vamos a usar they, sino vamos a usar them cuando hacemos en esta clase de estructura, ¿no? At the weekend, es decir, el fin de semana. Ahora, el otro uso del be going to es para hacer, digamos, predicciones, ¿no? Pero predicciones que tienen evidencia en el presente. Es decir, es algo que nosotros estamos viendo. Es decir, estamos viendo algo y sabemos que va a suceder eso, estamos seguros de que va a suceder, porque tenemos evidencia, no es solamente que digamos que lo pensamos y ya va a suceder, no, sino que lo estamos viendo. Acá tenemos un ejemplo que dice, It, acá también está contraído, por si acaso puede ser it's o puede ser it is, no hay ningún problema. En la forma contraída entonces sería it's going to break the first time she uses it. Es decir, significa que se va a romper porque hace referencia a algún objeto. It is going to break, se va a romper. The first time, que significa la primera vez que ella lo use, ¿no? She uses it, la primera vez que ella lo use. Probablemente la persona ya está viendo que es una persona, que ella es una persona que no es tan cuidadosa ni nada de eso, por eso es que dice que se va a romper, un objeto se va a romper la primera vez que esa persona lo use. Ahora, también nosotros vamos a usar el be going to para hablar acerca de acuerdos futuros. Acuerdos me refiero a que ya quedaste con esa persona de hacer algo, ¿no? Acá tenemos un ejemplo que le va a preguntar acerca de, digamos que para quedar o para acordar algo. Acá tenemos, what are you going to do tomorrow? Es decir, ¿qué vas a hacer mañana? Le está preguntando acerca de, digamos, que acuerdos que tiene esa persona el día de mañana. Ya, y básicamente es para eso, lo que es el be going to. Entonces podemos decir que es para cuando nosotros tenemos planes, cuando también nosotros vamos a tener evidencia presente, o sabemos que estamos viendo algo y podemos ver que está sucediendo y va a pasar. O también para lo que es acuerdos futuros, ¿no? Es decir, ya yo acordé con tal persona hacer algo y le voy a preguntar acerca de eso. Ya, ahora, ¿cuándo usar el be going to o también el might? Que también lo podemos ver muchas veces. Nosotros vamos a usar el be going to para decir que un plan ya está decidido, ¿no? En cambio, el might nosotros lo vamos a utilizar en el futuro, pero un futuro que es posible, es decir, no está del todo decidido esa acción que vamos a realizar. Este might en el español se podría traducir como podría, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplo, en el caso del going to. Tenemos I'm, que es la forma contraída, pero en realidad es I am going to, básicamente lo mismo. Entonces, I am going to meet some friends in town at 7. Es decir, yo
voy a encontrarme con unos amigos, some friends, ¿qué significa eso? In town, que significa en la ciudad, a las 7. Entonces, yo voy a encontrarme con algunos amigos en la ciudad a las 7. O sea, ya está decidido eso. En cambio, en la parte de abajo, la oración tenemos que dice, I might go to your house. O sea, yo podría ir a tu casa, or, que significa o, yo podría salir a comer con Sam, que es I might go out for a meal with Sam. Es decir, yo podría ir a tu casa o podría salir a comer con Sam. Es decir, todavía no es una acción decidida, ¿no? Es como que sí estamos hablando acerca del futuro, pero no está del todo decidido. No es un plan, como en este caso. Acá ya estamos decididos que vamos a ir a conocer a algunos amigos en la ciudad a las 7 de la noche, ¿no? Suponiendo que sea acá bien. En cambio acá no, acá es algo que aún no se decide. Ahora, después del might, nosotros vamos a usar el infinitivo. Acá no hay ningún problema, igual que en el be going to usamos el infinitivo. Entonces acá tenemos otro ejemplo, que dice, I might stay at home and watch a film. Es decir, yo podría quedarme en casa y mirar una película, ¿no? Ahora, en el caso del might, va a ser el mismo para todos los sujetos. Va a ser el mismo para I, you, he, she, it, we and they. Entonces acá no hay ningún problema, porque así acá puede decir you, acá puede decir he, puede decir she, puede decir they, y no va a haber ningún cambio en este might. Va a seguir manteniéndose igual en la escritura. Ahora, para hacer preguntas con el might, nosotros usualmente usamos el do you think, que es como decir tú crees, tú piensas, ¿no? Acá podemos ver un ejemplo que dice, do you think he might come to the party? Es decir, tú crees o tú piensas que él podría venir. Acuérdense que no hay ningún problema y puede usarse el infinitivo. Y acá dice a la fiesta. ¿Tú crees que él podría venir a la fiesta? Es la pregunta. Ya, chicos, ¿se pueden volver a reunir? Voy a volver a abrir porque nos queda 6 minutos y todavía nos falta explicar 10 diapositivas más. Bueno, menos porque la acá casi no se cuenta. Voy a dejar de grabar y para que se puedan volver a unir, por favor, en este mismo link, no hay ningún problema.